Ahora veremos el núcleo como un organelo de células eucariotas. Se recordarán que eu es verdadero, carios núcleo. Tiene una envoltura nuclear y se dice que es el control de la genética en las células. Sin embargo, sabemos de que hay genes, de eso deriva la palabra genética, que están no solamente en el núcleo, sino en la mitocondria, como recordaremos. El núcleo no está aislado. El núcleo está relacionado con varios organelos. Entre ellos está el retículo endoplásmico, aparato de Golgi y algunas otras vesículas y organelos importantes para la producción y síntesis de proteínas. Dentro del núcleo ocurren dos procesos importantes que veremos a lo largo del curso, que es replicación y transcripción. Además, el núcleo, como ustedes podrán ver acá en la imagen, está comunicado a través de poros. Estos poros son selectivos y estos poros tienen transporte de moléculas tanto hacia adentro como hacia afuera. Incursionaremos en el núcleo todos aquellos procesos que se llevan a cabo dentro de él. Los cromosomas permiten la transcripción y posteriormente o fuera del núcleo veremos la traducción, síntesis de proteína. Funciones importantes del núcleo: almacenamiento de información genética. Y todo esto dijimos que se relaciona con los genes. Los genes veremos que son segmentos compuestos de ADN que tienen la función de llevar una secuencia de ácidos nucleicos para finalmente producir una proteína especial. Los procesos que ocurren dentro del núcleo, como mencionamos al principio, son replicación, que es sintetizar o hacer una copia idéntica o exacta del ADN. ¿Esto qué va a permitir? Más adelante lo veremos, que la replicación permite que se vaya a producir copias idénticas de ADN o de los cromosomas para que la célula al dividirse tenga pues las copias iguales. Luego vamos a ver la transcripción. En esta unidad veremos que es la síntesis de los diferentes RNA que hay importantes, como el mensajero de transporte o transferencia y el ribosomal. También en las células eucariotas existe un proceso que se llama maduración del RNA mensajero. Eso lo veremos en transcripción. Y por último veremos que existe un control de la expresión de genes a nivel del núcleo. Sin embargo, hay que aclarar que el control de expresión dentro del núcleo es una parte del control que va a haber en la producción tanto de proteínas, de transcripción y de otros procesos. Parte de todo este complejo de controles se da a nivel del núcleo también. Las partes del núcleo está constituido por la envoltura nuclear y unos poros que dijimos que son la comunicación del núcleo con el resto de la célula. Asimismo veremos que debajo de la envoltura nuclear está el nucleoplasma, donde va a estar el nucleolo, y veremos que en el nucleolo hay transcripción de una molécula o síntesis de una molécula llamada RNA ribosomal. Aparte veremos la cromatina, que está compuesta de ADN y
Esto lo que va a formar al final de la interfase, entrando a un proceso llamado mitosis, son los cromosomas. La matriz nuclear, vamos a ver que está compuesta por varios elementos que le dan consistencia y forma al núcleo. Se dice que a través de ella se sostiene también la cromatina. Sin embargo, vamos a ver que la cromatina está fija a lo que se llama la lámina nuclear. Continuando con la envoltura nuclear, veremos que la envoltura delimita, o sea, separa el material genético del resto de la célula, es decir, la cromatina que contiene el ADN está separada del resto de la célula. Recordar que la envoltura nuclear es la característica que delimita a las células eucariotas su material genético. Se acordarán, eu, verdadero, carios, núcleo. Consta de dos membranas, una externa que veremos acá, se continúa con el retículo endoplásmico, y una interna que da la cara hacia nucleoplasma. Se fusionan a nivel del poro. Veremos acá que el poro está delimitado acá y la membrana externa con la interna se fusionan a nivel de este complejo de proteínas llamada poro. Asimismo, la lámina nuclear que está acá es una redecilla de proteínas o filamentos intermedios. Recordar que la cromatina, como se mencionó anteriormente, está en contacto, en puntos de contacto con la lámina nuclear. La lámina nuclear, al recibir una orden, se desintegra y asimismo hace que la envoltura nuclear desaparezca al entrar la célula a la mitosis. Eso lo veremos más adelante. La envoltura nuclear tiene la función de comunicarse con el resto de la célula. Hay un transporte hacia afuera. Aprovechando esta imagen, veremos acá, vamos a aumentarla. Vamos a ver que la envoltura nuclear tiene estos poros que hemos mencionado y hay moléculas que toman la ruta, como ven estas flechas, hacia afuera de los productos que ocurrieron en la transcripción. La transcripción es la síntesis del RNA y sufre un procesamiento que veremos más adelante. Bueno, estos productos van a salir del núcleo y en el citosol va a ocurrir una etapa que vamos a ver la siguiente unidad, que se llama síntesis de proteína o traducción. El producto final va a ser esta proteína y algunas de las proteínas son necesarias dentro del núcleo. Entonces tienen que ingresar a través también de los poros. Es decir, hay dos procesos: exportación o salida e importación de entrada. Un ejemplo de proteínas que necesitan ingresar son, por ejemplo, elementos que se enrollan, la cromatina o el ADN se enrolla en ellas. Estas son proteínas llamadas histonas para organizar adecuadamente el ADN. En el complejo de poro van a estar algunas proteínas en forma de canastilla y van a permitir el paso selectivo tanto para afuera como para adentro. Vamos a ver que hay dos tipos de transporte: el de difusión o pasivo y el transporte activo a través del desgaste de GTP. La envoltura nuclear y su poro veremos que están estructurados por dos anillos proteicos, tanto hacia el lado de núcleo, se llama núcleo plásmico, y hacia el citoplasma, que llamaba anillo citoplásmico. Una canastilla nuclear y filamentos proximales tanto al citoplasma como al núcleo plasma. Además, hay un transportador central.
aprovecharemos esta imagen para señalar lo que son los anillos. Estos son los anillos, los que miran acá hacia la cara del citoplasma y hacia la cara de nucleoplasma. Aquí están los filamentos y hemos mencionado también el transportador central que está acá, que a través de él pasan las moléculas. Además hay filamentos proximales como están acá y hacia acá. La canastilla nuclear es esta que está acá y está viendo hacia el nucleoplasma. Veremos más adelante cómo funciona en esto para el transporte de las respectivas moléculas. Ahora veremos el transporte a través de los poros nucleares. Existe difusión simple en la envoltura nuclear, es decir, el paso de moléculas pequeñas o de bajo peso que no necesitan de proteínas, sino es a través de las membranas. Sin embargo, hay un sistema de transporte especial para todas aquellas moléculas grandes, llámese RNA, proteínas, que necesitan de otras proteínas que le ayuden al ingreso o al egreso del núcleo. Este sistema consta de receptores de transporte y de dos moléculas importantes, importinas y exportinas. Como podemos observar en esta diapositiva, está la importina, lo vamos a señalar acá, y del lado derecho está la exportina. Si ustedes miran las flechas, van a reconocer el movimiento. Importina va del citosol hacia el núcleo, es decir, importa, ingresa moléculas. Y entonces vamos a ver que es un sistema donde hay gasto energético con GTP y entonces se va a unir la importina con la proteína que quiere transportar. Si ustedes miran acá, se unen y al unirse van a ingresar a través del poro o complejo núcleo-proteína. En el otro caso, veamos qué ocurre con la exportina. Pues sucede de que se une a una proteína que necesita transportarse hacia afuera, exporta, entonces se une con la proteína y también hay gasto energético y entonces al estar completo las moléculas van a poder salir a través del complejo de poro de proteína. Y así veremos entonces las funciones de importina y exportina. Aprovechando esta imagen también veremos el desgaste de GTP. Y hay unas moléculas que si ustedes observan acá son RAN, y se asocian con el GTP, tanto en la importación como la exportación. Las RNA se combinan con el GTP para desgastarlos. Si ustedes miran en ambas esquemas está un desgaste energético acá y acá. También veremos algunas particularidades como se dice aquí NLS o en español SLN, que significa señal de localización nuclear. La proteína dijimos que se va a ingresar y tiene esa señal, o sea, una secuencia de aminoácidos que al unirse con la importina o se identifican y entonces es la señal que le indica a la importina que es proteína de ingreso. Asimismo veremos en este otro lugar la exportina, son las que se van a unir a estas proteínas que por lo regular están asociadas a RNA y por eso se van a llamar riboproteínas. Entonces se combinan
y acá se le llama SEN en español, señales de exportación nuclear. Entonces se unen y lo mismo, ingresan al poro y salen a través de él mismo para el citosol. La organización de la cromatina en la eucariota, vamos a ver que es una doble hebra complementaria. Como se observa acá, lo vamos a ampliar un poquito. Vamos a ver que es una doble hebra en forma de hélice y es complementaria. Vamos a ver qué significa eso cuando observemos lo de ácidos nucleicos, que adenina va a estar unida a lo que es timina, citosina con guanina, o viceversa, timina adenina, guanina citosina. Esto vamos a ver que se llama complementario. Siguiendo con la explicación, vamos a ver que las hebras están asociadas a histonas. ¿Cuáles son las histonas? Pues son estas. Es un grupo de proteínas que son 8 subunidades y es lo que forma el nucleosoma. Pues bien, estos nucleosomas se van a ir organizando de tal forma en que van a formar hasta una especie de rosario, como ustedes pueden observar acá, ¿sí? Como de especie de rosario. Y a su vez estos más adelante, a la hora de entrar la célula ya en una etapa de la mitosis especial llamada metafase, se van a observar idealmente los cromosomas. Es de aclarar, los cromosomas no están organizados en la etapa de las células que se llama interfase, sino que se van formando o compactando, porque realmente el cromosoma es un ADN ya más organizado y compacto, y veremos que se organizan en la mitosis. Aquí podemos ver también una breve explicación del nucleosoma. Dice, el nucleosoma está compuesta de 8 unidades de histonas, que aquí están mencionadas, centrales y una periférica. La periférica sería esta que está acá, es como el gancho. Y esto lo que permite es que el ADN lo enrolle adecuadamente, lo organice idealmente. La heterocromatina e eucromatina son dos conceptos que se han utilizado en la misma cromatina del núcleo. La heterocromatina se refiere a un ADN más compacto, condensado en la interfase, y se pueden observar que estas secuencias de ADN son bastante repetitivas y son inactivos. ¿Qué quiere decir eso, inactivos? Bueno, de que no están produciendo RNA mensajero y por lo tanto proteínas. La heterocromatina constitutiva está siempre condensado y especialmente en los cromosomas se identifican en algo que se llama centrómero. La facultativa es inactiva en algunas nada más fases, es decir que en algunas etapas de la célula puede estar activa y otras no. Ejemplo, el cromosoma X en la mujer, uno de los dos, ustedes saben que la mujer es XX y uno de los dos va a estar inactivo, y es lo que se observa en algunas células al microscopio como corpúsculo de Barr. Me gustaría que investigaran eso en la internet y vieran las fotografías. La eucromatina es más laxa,
en la interfase y los genes están más activos, es decir, están produciendo más proteínas, hay más transcripción en ellos. Los genes. El concepto tradicional es que es la unidad de herencia de las características y está compuesto de ADN, o sea, ácido desoxirribonucleico, que contiene una información importante para sintetizar primero un RNA y llevar un código, el cual determina el tipo de proteína que va a producir. Los genes nos dan las características de cada uno de los humanos: talla, color de ojos, de piel, de pelo y así sucesivamente. Sin embargo, hay genes que producen enzimas, que son proteínas que no se observan, pero están expresadas dentro de la célula. La localización de los genes, tanto en el núcleo como en mitocondrias. El genoma humano es la suma de todos los genes del ser humano, que fue un proyecto desarrollado a nivel de países que tenían laboratorios modernos y en el que se pudo determinar la secuencia del ADN, o sea, de los genes, y determinaron 3.000 millones de pares de bases. Gracias a ese proyecto podemos saber en qué cromosoma están los diferentes genes y también sus secuencias. Tendremos más adelante un ejercicio donde veremos la secuenciación que se puede utilizar a nivel de bancos de genes. Existen mutaciones a nivel de los genes. ¿Qué es mutaciones? Bueno, veremos que las mutaciones va a ser la alteración en las secuencias de genes que normalmente tienen una secuencia, como en este cuadro podemos ver que se le denomina tipo salvaje, aquella que es normal. Puede haber varios tipos de mutaciones. Número 1, la sustitución. Como pueden ver acá, fue sustituido este par de ácidos nucleicos. En lugar de guanina citosina hay timina adenina. ¿Qué otro? Delección. La delección lo que hace es que se omite algunas pares de bases y entonces no aparece. Y la última es inserción. La inserción vemos que se agrega unas bases ácidos nucleicos y se mira un tanto más largo la secuencia. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el problema en esto? Bueno, hemos dicho que hay una secuencia ordenada para determinar a través de transcripción y traducción cuál es la secuencia y el orden de los aminoácidos. ¿Qué pasaría si en lugar de tener una secuencia normal, ya sea por sustitución, deleción o inserción, hay un problema en la mutación y entonces en lugar de una glicina pudiera haber la codificación de una arginina o de un glutamato? Esto podría alterar la función y calidad de una proteína. Ahora veremos las estructuras de genes en eucariotas. Los genes en eucariotas van a haber segmentos codificantes y no codificantes. Codificantes son los llamados exones y los no codificantes intrones. Acá ustedes pueden observar en esta línea sería el ADN. Y en este ADN hay segmentos que nosotros le podremos poner exones, que van a ser aquellos que codifican, y segmentos llamados intrones.
Entonces me gustaría que observáramos acá este exón, este otro y este otro. Bueno, aquí es ADN. Después viene lo que es la transcripción, que es formar o sintetizar ARN. Y a esto se le llama el ARN o transcripto primario. Pues bien, se dice que los exones, que ahora lo veremos aquí como en verde, para diferenciarlos del ADN, van a integrarse los tres de este ejemplo para formar lo que es el RNA maduro. Y entonces solo los exones van a formar RNA mensajero maduro, mientras que los intrones se quedarán. Mientras que los genes procariotas son colineales, o sea, no hay intrones, no hay segmentos, más que genes que codifican proteínas. Entonces es una cadena sencilla que toda se aprovecha para producir más adelante el RNA mensajero. El genoma de las mitocondrias es pequeño, no está asociado a histonas, es circular. En las levaduras, por ejemplo, son de 12.000 pares de bases. En el del humano es aproximadamente entre 15.000 a 16.000. Contiene intrones y exones. Como pueden ver en esta imagen, hay genes que van a dar una secuencia para producir diferentes proteínas o RNAs. Se recordarán ustedes, en la cadena transportadora de electrones hay proteínas de citocromo. Pues aquí está citocromo 1, 2, 3 y estas, pues sus genes están contenidos acá. También se recordarán que hay una proteína ATP sintetasa o sintasa que acoplaba el ADP con el fósforo. Pues aquí hay algunas partes, las 6, 8 y 9. También van a sintetizar RNA-T, RNA ribosomal, y entonces veremos que estos genes van a proveer las secuencias necesarias para que se produzcan algunas de las proteínas de la mitocondria. Recordar que otras proteínas, sus secuencias de ADN están en los genes del núcleo. El genoma del procariota es un material genético a base de solamente ADN. Es circular y su organización es más sencilla. Por lo tanto, las funciones como replicación, transcripción son más rápidas y sencillas que las células eucariotas. Recordar que el ADN no está asociado a histones y tampoco tiene segmentos de intrones. Hay que recordar algunas cosas importantes, como que hay un ADN circular extracromosómico, es decir, que no está dentro de lo que llamamos nosotros el nucleoide, como pueden observar ustedes en la imagen. Acá, este es el nucleoide, ahí está el ADN, pero aparte tiene unos anillos pequeños llamados plásmidos, que son extracromosómicos y que en algunas bacterias le dan la resistencia a los antibióticos, cuando se vuelven entonces bacterias resistentes a diferentes antibióticos. Estos plásmidos también están vinculados con la replicación de todo el material genético y se han utilizado también en una técnica que vamos a ver casi al final del curso, que se llama tecnología de recombinación del ADN, de la cual se derivan productos genéticamente manipulados, en el que se incrustan
segmentos o genes del humano para que trabajen las bacterias y produzcan proteínas humanas. Los virus, hemos dicho que no son células, pero son partículas con material genético, es decir, sí tienen ADN algunos, otros pueden tener ARN como material genético. Un ejemplo de eso lo podemos ver en los virus del SIDA o HIV, virus de inmunodeficiencia humana. Asimismo podemos ver que puede haber doble hebra o única hebra. ¿Y por qué estos virus pueden multiplicarse o replicarse? Bueno, en primer lugar, hemos visto que el virus se debe integrar a una célula huésped, o sea, no es independiente, sino necesita de una célula huésped y entonces al entrar puede sintetizar sus proteínas gracias al huésped. Entonces tiene sus códigos, sus genes para producir sus propias proteínas, pero dependiendo del huésped. Bueno, hemos concluido el núcleo. Hay más cosas que leer acerca de él. Y lo importante es que refuercen ustedes el conocimiento adquirido en esto con sus libros de texto. Hasta la próxima.